La película inicia en 1946, cuando Atam y Corpi cruza la frontera soviética para dirigirse a lo que alguna vez fue su hogar. Estando allí, contempla y recuerda a su familia mientras recorre el lugar. Por otro lado, en Siberia conocemos a Yegor Dragunov, quien fue el responsable de eliminar brutalmente a la familia de Corpi. Dragunov recibe la orden de hacerse cargo de destruir la leyenda que él mismo creó, a cambio de su libertad y riqueza. Mientras tanto, Corpi enumera y desmonta cada una de las piezas que conforman su casa, incluida la de su perro. Luego, cuando se dirige de camino a Finlandia, es interceptado por dos soldados, mientras otro vehículo le cierra el paso. Corpi entrega su pasaporte y el soldado se lo lleva a Dragunov, quien recalca que lo único que le queda es lo que lleva en el vehículo. Acto seguido, con un gesto, les da la orden a los soldados de acabar con él. Sin embargo, Corpi está preparado y contraataca llevándose incluso a uno con él, y haciendo que éste rellene el cartucho. Finalmente, Corpi se detiene y mientras un soldado sale corriendo y es eliminado, Corpi hace lo mismo con los demás, excepto con Dragunov, a quien mira fijamente antes de marcharse. Luego, Dragunov cambia la llanta mientras llegan refuerzos que persiguen nuevamente a Corpi. Finalmente, Corpi es alcanzado y aunque intenta atacar a uno de ellos, no lo logra porque está blindado. No obstante, recibe un disparo que solo le roza el brazo y continúa su camino. Más adelante, uno de los soldados logra subir al vehículo, pero Corpi consigue hacerlo caer. Luego, otro más sube y empuja a Corpi, haciendo que parte de su cuerpo quede fuera del vehículo. Situación que Corpi aprovecha para deshacerse de otro soldado y eliminar también al que lo empujó. De nuevo, Dragunov queda solo por lo que arroja una bomba molotov. Sin embargo, Corpi usa el cuerpo de un soldado y se lo lanza, lo que da un respiro momentáneo. Posteriormente comienzan a perseguirlo en aviones y Corpi se refugia en un granero, aunque no dura mucho ahí, ya que le arrojan una bomba y logra salir a tiempo. Después, Corpi se deshace de un avión cuando al ser perseguido frena bruscamente y provoca que éste pierda un ala y quede destruido. Corpi continúa su camino con precaución hasta que el otro avión reaparece y ataca de frente, pero se queda sin munición. Entonces el piloto dirige el avión hacia el carro y se eyecta. Sin embargo, Corpi frena y dispara los amarres, haciendo que algunas vigas se empujen hacia adelante y desvíen el avión, que termina cayendo en otro lugar. Aún así, aparece otro avión, por lo que Corpi se apresura a volver a subir las vigas y continúa su camino. No obstante, le arrojan varias bombas, provocando que el carro caiga al agua. Corpi sale ileso junto a su perro y desatan los amarres, permitiendo que las vigas floten. Al llegar a la orilla a salvo, Corpi encuentra un tanque. Mientras tanto, Dragunov se encuentra en la estación fronteriza soviética, esperándolo. Finalmente, Corpi llega y atraviesa la frontera de manera explosiva. Aunque el tanque queda varado, sin otra opción, Corpi se rinde. Una vez a bordo de un tren, Corpi es maltratado hasta que llega Dragunov, quien le habla de su familia y le cuenta la manera perversa en la que eliminó tanto a sus hijos como a su esposa. Ahora, Dragunov se dispone a acabar con la leyenda en la que Corpi se ha convertido. Luego, Dragunov sale del lugar para reunirse con sus superiores, mientras Corpi aprovecha para liberarse utilizando una hoja afilada que había escondido previamente en su pierna. Uno de los soldados que lo custodia entra y es eliminado, y Corpi engaña al otro para que le abra la puerta. Después avanza por el tren hasta llegar a un vagón lleno de soldados dormidos, pasando con cautela hacia el siguiente, que también está lleno de soldados. En ese vagón entra un soldado al que Corpi elimina rápidamente, al igual que a otro que despierta. Como puede, logra avanzar mientras los demás comienzan a despertarse. Corpi intenta esquivar el siguiente vagón pasando por encima, pero un tubo lo arroja nuevamente al vagón lleno de soldados. Entonces toma dos armas y se abre paso eliminando a todos a su alrededor. Mientras tanto, Dragunov desengancha el vagón y regresa con sus superiores, a quienes elimina. Por otra parte, Corpi activa un misil para alcanzar el tren y llega hasta Dragunov, a quien golpea. Sin embargo, Dragunov también se defiende y ambos luchan violentamente hiriéndose con todo lo que encuentran a su paso. Finalmente, Dragunov obtiene la ventaja al golpear a Corpi con una pala. No obstante, Corpi se coloca junto al misil, al cual ya le ha quitado las tuercas, provocando que éste salga disparado. Aunque Dragunov intenta huir, es alcanzado y muere en una gran explosión. La película finaliza con Corpi continuando su camino hasta llegar a la frontera finlandesa, donde vuelve a armar su casa con la ayuda de otros hombres, culminando así esta historia. Recuerda que si te gustó este video te invito a suscribirte y a activar las notificaciones para que así no te pierdas ninguno de los siguientes contenidos. Gracias por llegar hasta el final, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Chao.